socioemocionales no solamente son emociones, buscan sí, identificar emociones, sino quedan más allá. Cuando hablamos de transversalización de competencias socioemocionales, hacemos referencia a la integración de habilidades, ¿sí?, relacionadas con la cognición, ¿sí?, con la comunicación y además integradoras para relacionarnos de una mejor manera con el otro, de manera pacífica, de manera sana. Entonces, cuando hablamos de transversalización, pues esto no es tan sencillo. Hoy la invitación es pensarnos en las guías, pero yo, mis profes, yo los invito a que esa transversalización no solamente se reduzca en el diseño de una clase, ¿cierto?, en la propuesta de una clase, sino que también trascienda hacia un proyecto de aula, hacia la malla curricular, hacia una planeación de áreas, hacia un plan de aula, ¿sí? Las guías son lo concreto, pero podemos llevar esa transversalización también más allá. Para comenzar, acá, muy bien. Voy a adelantar esta parte de aquí, porque es importante, ¿sí?, hablar de habilidades socioemocionales. Desde Aulas en Paz hay un primer argumento, y es que cuando nosotros hablamos de habilidades socioemocionales, nos va a permitir romper como un ciclo de violencia. El programa nace en función del contexto, ¿sí?, que es Colombia, y ustedes saben muy bien que históricamente la violencia ha hecho parte de Colombia, y la propuesta del programa es que a través del desarrollo de habilidades socioemocionales se pueda prevenir hechos violentos a través de la escuela. Y el principal autor en este caso es el docente, y por eso hoy esta presentación está dedicada para ustedes, porque nosotros confiamos en ese gran poder, en ese gran talento, ¿sí?, y en ese gran impacto que ustedes pueden generar con sus estudiantes. Entonces, aquí nos dice que cuando hablamos aquí de creencias que legitiman la agresión, ¿sí?, pues aquí lo que invitamos es que los estudiantes desarrollen una habilidad cognitiva que se llama pensamiento crítico. Y es que cuestionen creencias que legitiman la agresión. Por ejemplo, ¿sí?, el que está quieto se deja quieto. De lo contrario, entonces yo respondería de manera agresiva. Entonces son creencias, no es que hay que defenderse a golpe porque si el otro se mete conmigo, entonces, y es invitar al estudiante a que se cuestione esto. Esto en un espacio, esto lo hemos desarrollado en el área de ética, pero la pregunta es cómo desarrollar estas habilidades en otras áreas académicas, y esto sí se puede. Entonces, las competencias socioemocionales, como les estaba diciendo ahorita, son habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras que orientan moral y políticamente nuestra acción ciudadana. Entonces vamos a desarrollar esto, ¿sí? Vamos a desarrollar esta concepción, y se trata es que a través de estas competencias ciudadanas nosotros ofrezcamos herramientas necesarias para que los niños se relacionen de una manera más comprensiva, de una manera más cuidadosa con el otro. Desde Aulas en Paz, nosotros buscamos es desarrollar esas habilidades socioemocionales, no solamente en los estudiantes, sino también en los profes, porque no es posible enseñarle a los niños habilidades socioemocionales si no lo desarrollamos también y facilitamos esos espacios con los docentes. Por eso hay todo un proceso de formación docente. Y además con las familias, ¿sí? Entonces trabajamos también de la mano con las familias desarrollando estas habilidades socioemocionales, si pretendemos pues con el tiempo romper ese ciclo de la violencia. Entonces, aquí, en esta parte de la transversalización, sabemos que muchos docentes de distintas áreas académicas están interesados en contribuir a la formación ciudadana,
Yo me imagino que aquí deben de haber diferentes docentes de diferentes áreas, ¿cierto, Juana? De lenguaje, de matemática. Bueno, bueno, listo, Juana. Listo, entonces, la pregunta aquí entonces es, bueno, hay mucho profe y muy interesado y ahora más en esta época, mire lo que decían los docentes aquí, que se sentían con incertidumbre, que se sentían tristes, que se sentían enojados, sí, estas emociones intensas que también lo podemos identificar con los niños y los adolescentes, nuestros estudiantes y sus familias, ¿no? Entonces, como desde el área también académica podemos desarrollar esa parte emocional, aportar al desarrollo emocional. ¿Listo? Y hoy les voy a mostrar algunas estrategias. Miremos a ver por qué no. Ok. Bueno, antes de hablar de esas estrategias, como les comentaba ahorita, no solamente la identificación de las propias emociones y la identificación de las emociones del otro hacen parte de las competencias socioemocionales, sino que hay otras competencias. Para tú poder desarrollar, ¿sí?, una clase, en este caso, pues son las guías que ustedes planean para compartirle a sus estudiantes, esas guías instructivas. Es importante tener un conocimiento claro de qué son esas competencias socioemocionales, porque ustedes ya tienen algo muy ganado y es que ustedes tienen el conocimiento de sus áreas. Y la importancia es cuál, y es que ustedes, ¿sí?, logren captar un poquito eso de qué son habilidades socioemocionales. Entonces ya sabemos, ¿no? Esas competencias socioemocionales son habilidades que nos permiten relacionarnos con el otro, desde lo cognitivo, desde la comunicación, desde la emoción y también integradoras. Cuando hablo de lo cognitivo, pues hace referencia a esas habilidades del pensar. Esas habilidades del pensar, allí está lo que es el pensamiento crítico, ¿cierto? Que te permite cuestionar tus propias creencias y las creencias de los demás, ¿ya? Está la consideración de consecuencias y es evaluar las ventajas y las desventajas sobre las decisiones que se toman. Está también lo que es la generación de opciones, y yo sé que hay docentes que lo usan mucho, y esa generación de opciones se desarrollan a través de la lluvia de ideas. Cuando uno invita a los estudiantes a que hagan una lluvia sobre algo, que propongan una solución sobre eso, ahí tú estás desarrollando esa habilidad, ¿sí? Generación de opciones a través de la lluvia de ideas. Y también tenemos las habilidades comunicativas, y esto es muy valioso, mis profes. No sé, los invito a que entren a la página de Aulas en Paz. Yo di un webinar sobre el apoyo emocional a estudiantes, y una de las formas en las que uno puede también, digamos, emplear ese apoyo emocional es a través de estas habilidades socioemocionales. Entonces encontramos las competencias comunicativas, ¿sí? Las competencias comunicativas lo que le permite a usted es establecer una relación más de confianza, ¿sí?, con los demás. Y no solamente eso, sino que también de manera cuidadosa. Entonces, hay dos competencias comunicativas claves, que son la asertividad y la escucha activa. No sé si ustedes en las redes, y está muy de moda lo que es lo emocional y la parte comunicativa, y hay una habilidad que hablan mucho y es la escucha activa. La escucha activa implica, ¿qué implica? Implica disponerse tanto mental como corporalmente con el otro, ¿sí? Y esto no es tan sencillo, ¿sí? No solamente es disponerse mentalmente y corporalmente, sino también hay unas subhabilidades para poder llegar a esa escucha activa. Por ejemplo, ahorita, ¿sí?, todos pueden estar oyendo, ¿sí?, mi voz, pero pueden estar haciendo otra cosa diferente y no significa que me estén escuchando activamente, ¿ya? Y
Las competencias comunicativas se pueden desarrollar, en este caso la escucha activa, a través de dos formas, ¿sí? Una de ellas es el parafraseo. Tengan muy presente esto porque esto ahorita lo vamos a ver más adelante. Y el parafraseo lo que implica es explicar con tus propias palabras lo que el otro está diciendo, ¿ya? Y entonces, si yo les digo a ustedes, las competencias ciudadanas, ¿eso qué es? En otras palabras sería, una profe me puede decir, son habilidades socioemocionales para relacionarnos de mejor manera. Ella está parafraseando, ella está explicando algo con sus propias palabras que remiten a lo mismo y da cuenta de que me está escuchando. Entonces, acá, en esta parte de acá, por aquí, también está otra estrategia para desarrollar la escucha activa, que es aclarar y es hacer preguntas sobre lo que me está diciendo el otro, ¿sí? La otra es validar lo que está sintiendo el otro cuando te cuenta alguna cosa. Entonces, ¿por qué estoy haciendo énfasis en explicarles un poco lo de las habilidades socioemocionales? Porque ustedes pueden practicar esta escucha activa, ¿sí? En sus guías y también en clases en vivo, ¿sí? Ya, por ejemplo, decirle a mis profes, como yo estoy tan atenta aquí en el chat inicialmente, porque ahora casi no lo puedo ver, pero uno decía, me llamó mucho la atención gris, incertidumbre. Listo, entonces yo voy a hacerles preguntas. Bueno, profe, ¿qué te genera incertidumbre? ¿Cuándo sientes incertidumbre? ¿Sí? Y ya a partir de lo que él me está diciendo, ¿sí? Pues yo empiezo a hacerle más preguntas. Y esto es vital porque hay una conexión, pero también me permite saber, bueno, cómo está, en este caso, el estudiante, ¿sí? En este momento. Aquí también estamos hablando de habilidades emocionales, ¿sí? Entonces, ahorita trabajamos inicialmente en esa actividad de rompehielo, que es situarnos cómo se está sintiendo usted, pero también identificar cómo se están sintiendo el resto de las personas, que en este caso el resto de sus compañeros que están en el chat. Y luego sigue esas competencias socioemocionales integradoras que implica integrar, que es una competencia que involucra varias de estas competencias que están aquí. Y estamos hablando de la resolución de conflictos, por ejemplo. ¿Sí? La resolución de conflictos es una habilidad que permite, ¿sí?, resolver situaciones difíciles con el otro, pero esto implica unas habilidades, ¿cierto?, que es escuchar, que es identificar y expresar, ¿sí?, de manera cuidadosa lo que estamos sintiendo en esa situación, ¿sí?, que entra en conflicto con el otro. Y ya después entonces van a venir otras habilidades como la generación de opciones, la consideración de consecuencias y ya finalmente seleccionar, ¿sí?, esa mejor alternativa para resolver ese conflicto. Aquí en competencias comunicativas me recuerda de la habilidad de asertividad. Y la asertividad es, ahorita lo vamos a ver en la clase de lenguaje, es esa habilidad que me permite defender mis propios derechos y la de los demás de manera cuidadosa. Entonces, en Hablas en Paz, por ejemplo, hay un personaje que se llama Dino el dinosaurio en grado segundo, donde le enseña a los niños a decir no, Di no cuando, ¿sí?, alguien te molesta o te hace sentir triste. Entonces, y luego expresa tu emoción, ¿sí? No me pegues, me enojo o me siento enojado, ¿sí? Entonces, a través de personajes se le enseña a los niños cómo pueden poner en práctica también estas habilidades. Y en las emocionales, ¿cierto? Entonces estamos hablando de identificación de las emociones propias y de los otros, pero también hay otra emoción muy vital, mis profes, y que podríamos trabajarlo también en el área académica. Y esa habilidad es la
el manejo de emociones. En Aulas en Paz, ¿cierto? Manejamos un personaje en grado tercero que se llama Aredín, y esta estrategia de Aredín se puede aplicar también para el resto de los otros grados, ¿sí? Este personaje lo que les permite a los estudiantes es regular sus emociones intensas, en especial la rabia, ¿sí? Entonces se llama Aredín porque él nos dice, háblate, es decir, comunícate de una manera más tranquila, más cuidadosa contigo mismo, di palabras, ¿sí? Las mamás escuchan mucho o uno mismo usa, Dios, dame paciencia, ¿sí? Palabras que te permitan a ti dar calma. También nos dice distráete, entonces tú debes de imaginar situaciones, ¿cierto? En las que te ayuden a calmar, ¿sí? Esa rabia. Y también nos habla de una de las estrategias que plantea Aredin es relájate. Y es que a través de la respiración, ¿sí? Logremos tranquilizarnos un poco, inhalar y exhalar. Y entonces, todas estas habilidades que estoy hablando así por encimita, es importante conocerlas porque esto es lo que nos va a permitir fortalecer un poco las guías que ustedes están haciendo o su plan de aula, por ejemplo, para posteriormente pensar. Entonces, aquí cuando hablamos de transversalizar, ¿cierto? Sabemos que muchos docentes de distintas áreas académicas están interesados en contribuir a la formación ciudadana, integrando el aprendizaje y el desarrollo de competencias ciudadanas. ¿Sí? Recordemos, transversalizar es integrar esas habilidades socioemocionales a otras áreas académicas. ¿Y esto qué significa? Tener en cuenta los estándares de su área, que es lo que ahorita vamos a ver en una sección que les traje de ejemplo, y también los estándares de esas competencias ciudadanas, ¿ya? Entonces, es lograr integrar eso, que hoy es en las guías, pero ustedes pueden transversalizarlo a través de un proyecto, a través de servicio social, a través de la misma planeación curricular que tiene la institución, ¿sí? A través de iniciativas pedagógicas. Por ejemplo, no sé, en la página de Aulas en Paz hay un video que se publicó de un colegio de Madrid, donde los profes, para animar a los estudiantes, pues hicieron eso es una iniciativa pedagógica, y es que crear un video y que cada docente exprese cómo se siente, pero también brinde palabras y también le muestre al estudiante que posiblemente él se siente de una manera en esta situación. Entonces mira que allí está trabajando es una iniciativa pedagógica, es una actividad puntual, pero que está trabajando habilidades socioemocionales, que en este caso es la identificación de las propias emociones, la compasión y también la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro. Me parece muy lindo ese video porque es que el docente diseña unas frases pensándose cómo se están sintiendo los estudiantes en este confinamiento. Y eso me parece vital, ¿sí? Cómo integran habilidades socioemocionales con iniciativas pedagógicas como es la del video educativo. Eso lo hizo, si no estoy mal, sí, es un colegio de Madrid, España. Bueno, entonces aquí mis profes, la invitación en el día de hoy, ¿cuál es? Y es que la convivencia es un tema cotidiano, responsabilidad de todas las personas o docentes, pero más que pensarlo como una responsabilidad, pues todos, sí, todos estamos involucrados en ella, ¿sí? Yo sé que ustedes pues interactúan con sus estudiantes y ahora más, de una manera diferente, sí, en un contexto virtual, pero ahí hay una relación, hay una convivencia, y ustedes también notan cómo entre los mismos estudiantes pues se relacionan. Entonces, la invitación es, yo como profesor de lenguaje o de otra área, ¿cierto? También puedo aportar a la formación ciudadana o al desarrollo, ¿sí? De habilidades socioemocionales. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Y es que, ¿cómo lo hemos hecho? Y es que nosotros tomamos estándares de competencias ciudadanas,
¿cierto? Por ejemplo, identifica sus propias emociones y las de los otros, ¿cierto? Y estándares de las áreas, que es el tema suyo, profe, es el dominio de ustedes. Si ustedes son más los que conocen su área perfectamente, ¿sí? Lo que buscamos es que ustedes traigan estas habilidades y las reflejen también en sus actividades. Entonces ya vamos a ver cómo. Entonces les traje un tema importante, ustedes me van a decir de qué área es, ¿cierto? Pero cada uno vamos a hacer este ejercicio porque la única manera de experimentar el desarrollo de una habilidad socioemocional es viviéndola, poniéndola en práctica. Entonces, vamos a pensar, los invito a cada uno en allí donde están sentaditos, a pensarse en un personaje que haya contribuido mucho a la convivencia pacífica o a la paz. Cada uno piénselo. Vamos a ver acá. Vamos a mirar en el chat. Bueno, entonces, cada uno va a pensar en ese personaje. Por ejemplo, les voy a comentar un poquito del creador de Aulas en Paz. Para mí, él ha sido un personaje, Teresa de Calcuta, muy bien, súper. Ajá, los estudiantes necesitan saber, muy bien, Jesús, Teresa de Calcuta, ajá, muy bien. Bueno, entonces yo les voy a dar otro ejemplo, les voy a hablar un poquito del creador del programa. Para mí, él ha sido una persona que ha contribuido bastante a la convivencia, en especial a la escuela, la comunidad educativa, precisamente porque esta persona es el creador del programa. El programa viene creado desde el 2005, implementándose. Y no solo eso, sino que ha hecho un mundo de escritos sobre este tema. Yo los invito a que lean, por ejemplo, si quieren profundizar un poco más sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales, hay un texto que se llama De los estándares al aula. Y entonces ahí está por áreas, cómo se integran habilidades socioemocionales a otras áreas académicas. Es más específico y con actividades más puntuales. También hay un texto que se llama Convivencia y Educación, escrito por Enrique Chaus, no lo tengo aquí a la manito, que también habla sobre habilidades socioemocionales, profundiza más sobre eso y las investigaciones alrededor de eso. Y pues los profes que han tenido la posibilidad de mirar los currículos, pues ahí también hay una parte donde se integran los estándares de ciencias sociales y los estándares de competencias ciudadanas. Vamos a ver qué me... Ajá. Uh-huh. Nelson Mandela, muy bien. Sí, profe, perfecto. Los dilemas morales son estrategias, es una estrategia pedagógica que permite desarrollar habilidades socioemocionales, muy bien. Uh-huh. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, volviendo al ejercicio, pensemos en ese personaje. El momento histórico, pues en este caso el ejemplo es del profe Enrique Chaus, que en estos momentos, cuando empezó a escribir esto, pues estaba Colombia, sí, en su momento, y aún lo está, sí, en la época de violencia. Entonces él se inspira pensándose en ese contexto histórico que ha estado atravesado por la violencia, en pensarse, bueno, cómo a través de la institución educativa se puede romper con ese ciclo de violencia. Y este programa pues iba más hacia zonas vulnerables. Entonces aquí la pregunta es, de qué manera, cierto? El momento histórico influyó en el personaje, como les expliqué, como estábamos atravesando por un momento histórico violento, pues se inspiró en ello. Contribución del personaje a la convivencia bastante, a la comunidad educativa, propuso el desarrollo de un programa, ¿cierto?
y es cómo prevenir la violencia a través de habilidades socioemocionales y las consecuencias de las acciones del personaje, es decir, eso que generó, qué efecto, y pues ha sido muy positivo, sí, muy positivo porque le ha dado más herramientas a las instituciones para promover la convivencia pacífica en el aula. Ese es un impacto positivo, ¿ya? Si ustedes ven, ¿sí? Eh, muchos de ustedes pensaron en personajes de la historia. Yo pues también lo pensé en el caso de Colombia, ¿sí? Y esto, si ustedes ven, es un ejemplo de cómo trabajar, vivamos nuestra historia, de cómo trabajar, ¿sí? Ciencias sociales, el área de ciencias sociales con estándares de competencias ciudadanas o socioemocionales. Entonces aquí, por ejemplo, aquí, consecuencias de las acciones del personaje. Cuando hablamos, analizamos consecuencias de las acciones del personaje, nos está invitando a desarrollar, ¿sí? Esta competencia cognitiva que les explicaba, que es la consideración de consecuencias. Pudo haber sido positivo o negativo su propuesta o no. Cuando yo hago esta actividad en la formación con los docentes, muchos proponen también otros personajes. Entonces, hablan de Garzón, por ejemplo, y de sus aportes. ¿Cómo ustedes pueden desarrollar esto? Por ejemplo, en el aula o a través de las guías. Y es que se inviten, esta es una actividad para trabajar en grupo. ¿En qué consiste? ¿Sí? Esta actividad consiste en que se hagan en grupos de 7 personas y van a seleccionar un relator o un estudiante líder, como ustedes lo llaman, o el monitor, ¿sí? Que tenga esa habilidad de escuchar a los demás, la propuesta de los demás. Y entonces cada integrante va a pensar en ese personaje, ¿sí? En ese momento histórico. Y el relator lo que va a hacer es escribir, tomar apuntes de lo que están diciendo de ese personaje. Cuando se propone hacer esto, el estudiante lo que le implica, ¿sí? Es investigar, porque muchas veces, ay, no sabemos qué estaba pasando en ese momento histórico, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer, aquí es sobre convivencia y paz, pero ustedes pueden cambiar el tema, ¿sí? De acuerdo a lo que usted está enseñando, de acuerdo a su planeación de aula, ¿ya? Y lo importante es mirar cómo en esta parte de aquí están integrando habilidades socioemocionales. Entonces el estudiante registra las respuestas y posteriormente se les pide que escojan un personaje, ¿ya? Y representen una situación de ese personaje, de los aportes que hizo ese personaje, y ellos se lo disfrutan haciéndolo porque muchos pues lo representan, asumen ese rol, y lo interesante es que invita a que los demás adivinen qué personaje es porque no lo han dicho. Entonces, si bien no solamente es una actividad que invita a que ellos desarrollen esta habilidad que es consecuencia, ¿sí? Consideración de consecuencias, sino que también aprendan de una manera divertida, ¿sí? De motivación. Entonces, aquí cuando ellos hablan de la historia, entonces uno les invita a preguntar, o sea, a preguntarse ciertas cosas. ¿Cómo decidieron qué personajes iban a incluir en la obra? Aquí estamos trabajando también lo que es el trabajo en equipo, que también es una competencia integradora, ¿ya? ¿Por qué integradora? Porque involucra otras habilidades, como la escucha activa, ¿sí? Y entonces, aquí se les invita, se les hace estas preguntas. Ya después de hacer la actividad, ¿usaron algún criterio particular? Ah, no, ellos pueden decir, no, es que nos centramos en la época medieval y hablamos de ciertos personajes. Ya, o sea, ¿usaron un criterio o lo hicieron de manera individual? ¿Qué fue importante para que el grupo pudiera desarrollar la obra adecuadamente? Entonces muchos dirán, pues uno espera, no, pues que escucháramos, de que todos participaran, ¿sí? Y la otra pregunta es,
¿qué creen que podrían haber hecho diferente de esta actividad? Entonces, si ustedes pueden ver, ¿sí? Estas son preguntas que también invitan a que el estudiante vaya viendo la importancia del trabajo en equipo, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos la parte, bueno, entonces aquí yo les hago la pregunta a los profes de ciencias sociales y también pues también a los profes porque tengo entendido que los de primaria trabajan varias áreas, en especial los de segundo, primero. Bueno, entonces identifiquen en qué grado, primero, segundo, tercero, se podría usar esta actividad. ¿Quién me dice? ¿En qué grado se puede utilizar esa actividad que les acabé de compartir? La del personaje. Espérate, yo miro acá. Ajá, muy bien. Sí, acá en esta parte, mirando los comentarios. Tercero, grado tercero, muy bien. Perfecto, puede ser en todos los grados, pero pues eso, nosotros por lo general lo trabajamos a partir de grado tercero, cuarto, quinto. Ajá. Y también una forma de orientarnos es revisando pues los estándares de cada área, ¿no? Porque recordemos que cada área pues tiene unos estándares para poder articularlo de esa manera. Ah, aquí va, el segundo paso. Identifiquen 3 estándares de ese curso que más se trabajaron en la actividad y las subrayan en las copias. Esto pues de manera presencial, yo les estoy mostrando de qué manera pues se puede también usar y es buscar los estándares. Entonces, ¿qué, profe? A ver, ustedes saben más que yo de estándares. ¿Qué estándares podríamos trabajar allí? Del área de ciencias sociales, si estuviéramos en grado sexto, séptimo, ¿qué estándares podríamos estar trabajando allí? Bueno, listo, perfecto. Listo, no, pero igual, profe, si no tienes a la mano los estándares, profe Nevis, puedes proponer el contenido. ¿Qué contenido se puede estar trabajando allí, cierto? Ujú. Personajes de la historia. Ajá. Listo. Bueno, entonces, cuando ustedes vayan y se presenten ante una guía, ante un diseño de una clase, es muy importante tener a la mano tanto las competencias, ¿sí? Yo les voy a compartir una lista de las competencias socioemocionales a Juanita para que se los envíen al correo. Y también, eso sí lo tienen ustedes a la mano, que son los estándares, ¿cierto? Entonces, algo que trabaja, sí, esta actividad, sí, una de las cosas principales es, sí, los momentos históricos, sí, sobre la historia en el área de ciencias sociales, básicamente. Y acá es muy importante, y aunque yo me les adelanté haciendo el análisis, ¿qué competencias ciudadanas creen que estuvimos trabajando en ese ejemplo de la actividad? Ajá, muy bien, profe de Relaciones con la Historia y las Culturas. Ujú. Bueno, entonces, miren, perfecto, reconozca y respeto diferentes puntos de vista. Ajá, esa es una habilidad también. Ujú. Y también para decirles un poquito, las competencias ciudadanas que trabajamos allí, recuerden, fue unas integradoras que fue el trabajo en equipo. Principalmente trabajamos lo que es la lluvia de ideas cuando los invitamos a ellos a que se piensen personajes y que cada uno proponga. Respeto la palabra del compañero y sus aportes. Ujú. Los relatores hacen escucha activa, perfecto. Juana, gracias por tu aporte. Entonces, sí, también, claro, por eso es la habilidad integradora, es el trabajo en equipo y como les comentaba, para poder trabajar en equipo se requiere de la escucha activa.
Muy bien, sí. También veíamos la consideración de consecuencias y cómo ustedes me están hablando algo de allí y es el trabajo colaborativo. Nosotros desde Aulas en Paz lo hablamos más que todo como un principio pedagógico, ¿sí? Que es el aprendizaje cooperativo y es fomentar el trabajo en grupo. Mis profes, una forma, ¿sí? O un escenario, un espacio que permita la puesta en práctica de estas competencias ciudadanas es en equipo, o es en grupos, o es en parejas, ¿sí? Como ahorita lo vamos a ver. Ese es un ejemplo del área de ciencias sociales. Entonces acá les quiero compartir algo del currículo, que es como la clase, para comentarles un poquito. Por ejemplo, aquí nosotros antes de implementar la actividad, pues como les comentaba, es muy importante que en sus guías coloquen qué competencia ciudadana se va a desarrollar en esa actividad. Entonces aquí dice empatía, identificación de emociones. Nosotros, este es el solo aula, el componente aula. ¿Sí? Es que nosotros tenemos un currículo que tiene un componente de aula y un componente de lenguaje. En ese componente de lenguaje lo que se busca es la transversalización de competencias socioemocionales con el área de lenguaje, que es lo que vamos a ver ahorita. Sino que yo quisiera como comentarles a ustedes como, bueno, este es un ejemplo de guía. Aquí se colocaría competencias ciudadanas, pero también el estándar de lenguaje, que en este caso es un ejemplo, ¿sí? O del área que usted vaya a trabajar. El objetivo, ¿sí? Y la actividad como tal, que es como lo más central y lo que pude alcanzar a ver en sus guías también de que hacen actividades puntuales. Entonces, yo quiero compartirles, alguien me escribió por aquí, sí señora, ajá, sí, yo les envío esta presentación, muy bien. Entonces acá la experiencia significativa y es lo que yo les comento, ese es el sentido de nosotros, para nosotros los asesores pedagógicos, y es acompañar al docente a que él se empodere más y él descubra por él mismo ese poder y ese gran impacto que puede generar en sus estudiantes a través del desarrollo de competencias ciudadanas y en todas las áreas. Hoy les voy a compartir eh, una experiencia muy significativa que se llama Desarrollo de Competencias Ciudadanas en el área del lenguaje o habilidades socioemocionales. ¿Quién participó? Fue la profe Marisol, es una docente de la institución educativa Pedro Antonio Molina, de Cali. Y a ella, el creador del programa, Enrique Chaos, me buscó y me dijo, piensa en una docente que pues haya ya desarrollado las secciones de lenguaje, que tú hayas observado pues su empoderamiento. Entonces yo pensé en esta docente porque la docente ya había implementado, sí, estas secciones. Entonces, aquí hay unas primeras preguntas que se le hacen a los niños y es, ¿cómo se siente Francisco al no poder escribir una noticia con los resultados de su investigación? Entonces, esto es un ejemplo. Identificación de emociones propias y de los otros, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué? Porque se hace esa pregunta, ¿cómo se siente Francisco al no poder escribir una carta? Hay otra pregunta, ¿cómo te sientes al saber que Francisco no ha podido escribir su noticia porque aún no ha aprendido cómo se realizan los textos informativos? Entonces aquí estamos indagando otra pregunta, pero esa pregunta apunta hacia la empatía y es yo ubicándome en el papel de Francisco, ¿qué emoción estoy sintiendo? ¿Sí? Si yo fuera Francisco, ¿yo cómo me sentiría? En mi caso, yo me sentiría frustrada. Y también hay otra habilidad, ¿cierto? Y es cómo ayudarías a Francisco. Y es sentir, ahí estamos trabajando una emoción que es sentir compasión, ¿sí? Recordemos que las habilidades socioemocionales lo que nos permite es tener también
conductas prosociales hacia el otro, ¿sí? Que seamos compasivos, que seamos cooperativos. Y en este contexto y en esta situación que estamos viviendo, pues las competencias socioemocionales cobran mucho sentido y nos invitan a construir esos lazos sociales a pesar de ese distanciamiento físico. Hago ese paréntesis allí y que me parece pues importante trasladarlo por eso también en las otras áreas. Entonces, miren aquí, cuando dice escritura de los textos formativos, acá les traje unos estándares. Para poder diseñar estas guías, como les decía, es importante tener en cuenta qué competencia yo quiero desarrollar en los estudiantes y también qué estándares del área según el grado voy a desarrollar. Entonces aquí hay un ejemplo. Produzco textos escritos que respondan diversas necesidades comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. Elijo un tema para producir un texto. En este caso, es el tema, ¿cuál es? Es sobre intimidación, pero es las denuncias. ¿Cómo denunciar las denuncias? ¿Ya? Entonces aquí hay otra y es la mayoría acá dentro de los hallazgos. Aquí, ¿cuál es su misión? Entonces se le invita a los estudiantes. Su misión en esta clase es ayudarle a Francisco a escribir la noticia para publicar los resultados de su investigación en un periódico escolar. Entonces, ¿cuál es la consigna o la instrucción que yo le doy al estudiante aquí para poder desarrollar una habilidad que es la toma de perspectiva? Y es, imaginen la posición de Francisco y con base a sus hallazgos, elaboren una noticia para ayudarlo. Entonces ellos se van a imaginar que van a ser Francisco, se ubican en la perspectiva de él, que es la perspectiva de un investigador, y que está, cierto, indagando sobre las creencias que no permiten denunciar ante una situación de intimidación. Entonces aquí lo que vemos es un ejemplo de eso. Entonces, los hallazgos más importantes de la investigación, ¿cuáles son? Y es muy importante, bueno, ¿qué encontró pues este estudiante? Y es que los colegios en los que los niños y las niñas denuncian a las personas que maltratan a los otros tienen niveles bajos de violencia. La mayoría de los niños y niñas piensan que uno debe denunciar a las personas que maltratan a otros. Y algunos niños y niñas piensan que uno no se debe meter en los problemas de los demás. Entonces miren que aquí hay una creencia, ¿cierto? Un pensamiento erróneo. Algunos niños y niñas piensan que uno no se debe meter en los problemas de los demás. Entonces acá, frente a esos hallazgos, nosotros formulamos unas preguntas que van a desarrollar esa habilidad socioemocional, pero integrándola también con los estándares de lenguaje. Entonces, esa pregunta es, ¿qué piensan de esta creencia? ¿Están de acuerdo o por qué? ¿Por qué creen que estos colegios hay bajo nivel de violencia por las denuncias? ¿Qué piensan de esta creencia que están de acuerdo? Sí, ¿por qué? Entonces miren que estas preguntas lo que permiten es desarrollar ese pensamiento crítico, que el estudiante cuestione esa creencia, ¿sí? Sea positivo o no. Por ejemplo, aquí vemos de que esta, por ejemplo, es negativa. Algunos niños y niñas piensan que uno no se debe meter en los problemas de los demás. Entonces, muchas de esas creencias hacen que los niños tomen una posición pasiva y sean indiferentes ante los daños que otros compañeros le pueden hacer a los demás. Entonces, esto es importante integrándolo. Entonces, vemos cómo se integra. Intimidación escolar, que es un tema, lo que es la producción de noticias, aún no hemos llegado a la producción de la noticia, estamos invitando al estudiante a que revise estos hallazgos, desarrollando pues esta habilidad del pensamiento crítico. Entonces acá produzco la primera versión de un texto informativo, ese sería como pues el estándar.
Listo. Acá hay otra creencia interesante. Unos pocos niños piensan que es mejor no denunciar a las personas que maltratan a los demás para que no estén diciendo que uno es un sapo. Esa es la creencia de muchos de los niños que encontramos y es, no es que nos dicen que es un sapo, entonces es mejor uno quedarse callado. Entonces miren que es importante invitar a los niños, en este caso, a que cuestionen esa creencia y una forma de hacerlo es a través de la pregunta, ¿qué piensan de esta creencia? Ahí ustedes están trabajando pensamiento crítico. Volvemos a lo mismo acá. Elaborar una propuesta de la noticia, entonces ya viene el paso de construir, de escribir un texto, ¿ya? Entonces, las palabras salvan a las personas. Entonces, los niños a partir de ese hallazgo y ese análisis y esa reflexión que generamos, ¿sí? Lo vamos a invitar a que construyan una noticia que se titula Las palabras salvan a las personas. Y entonces, teniendo en cuenta las partes que indican en el libro de Aulas en Paz, pues nosotros, los niños tienen unas cartillas. Entonces, allí básicamente en esa cartilla los niños deben de escribir la noticia, que no es como algo así, no sé si lo puedan ver, un título, ¿cierto? Y aquí el espacio para poder escribir esa noticia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cierto? Entonces, ¿qué refiere al lugar? ¿Qué refiere al tiempo? Bueno, todos esos elementos importantes para poder construir una noticia, ese texto informativo.